So I will request you to close your eyes. Les quiero pedir que cerremos los ojos. Let us remember that truth is all pervading. Vamos a recordar que la verdad está en todo, lo penetra todo. Supreme reality is all pervading. La realidad suprema está en todo, está en todas partes. God is all pervading. Dios es omnipresente. And masters are all pervading. Y los maestros están en todas partes. All around, within. En todo nuestro alrededor y en nuestro interior. In the breath. En la respiración. Let us bring our attention to the breath. Vamos a dirigir la atención a la respiración. And remember that presence of God is there in the breath. Y recordemos que la presencia de Dios está ahí en la respiración. I will chant a mantra. I will tell the meaning of the mantra afterwards. Voy a recitar un mantra cuyo significado les contaré después. Om Sadashiva Samarambham Shyamacharana Madhyamam Asmad Acharya Pariyantam Vande Guru Paramparam. I bow to the lineage of masters. Me inclino ante el linaje de los maestros. Starting from Supreme Reality God. Comenzando con la realidad suprema, Dios. In between Lahiri Mahasaya. Y luego Lahiri Mahashaya. And to our present master, Sri Guruji Paramahansa Pragyananandaji. Hasta llegar a nuestro maestro actual, Sri Guruji Paramahansa Pragyananandaji. I bow to all the lineage of masters. Me inclino ante el linaje de todos los maestros. Ishwaro Gururatmeti Murtibheda Vibhagine Vyomabhat Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. I bow to God. Me inclino ante Dios. Who is continuously looking at me. Quien constantemente cuida de mí. Who is in the form of my master. Quien se manifiesta en la forma de mi maestro. And present within me as my own self. Y que está presente en mí como mi propio ser. Between God, Guru, God, Master, and my own self. Entre Dios, el maestro y mi propio ser. There is no difference. No hay diferencia. All pervading reality. La realidad que está en todas partes. The three are one and the same. Los tres son uno y lo mismo. I remember that. Yo recuerdo esto. I remember the presence of God and Gurus within all of you. Recuerdo la presencia de Dios y de los gurús en todos ustedes. And I bow to you. Y me inclino ante ustedes. May their blessing Que sus come in our bendiciones. speech. May their blessings Come through our speech. Se manifiesten a través de nuestra palabra. Through our hearing. Nuestra audición. Through our understanding. Nuestra comprensión. Om Tat Sat Om. So I thank you very much for giving me an opportunity to be with you, and it's really a blessing for me to talk to you all. Muchas gracias por la oportunidad que se me da de dirigirme a ustedes. Es una bendición para mí poderlo hacer. There is a little story I read from Sanyal Baba's life. Hay una pequeña historia, un pequeño relato que leí sobre la vida de Sanyal Baba. He used to have a small room, little underground, half underground basement. Él tenía una especie de pequeña habitación que estaba un poquito como en un sótano. And he used to meditate there. En donde acostumbraba a meditar. One day while he was meditating, un día mientras meditaba, he felt that something is inside the room.
sintió que había algo en la habitación. And he looked and he saw a cobra. Miró y vio una cobra And the cobra is standing like this que estaba erguida, and playing like this. moviéndose. And Baba said, Sanyal Baba said, Y Baba Sanyal dijo, how did you become a cobra? ¿y cómo te convertiste en cobra? What kind of fall is it? What kind of You have fallen. fall? Ah, ¿y cómo es que has caído a ese nivel? You should not be like this. No debes estar así o ser así. I will pray for you Oraré por ti and I will give you liberation from this life. y te daré la liberación de esta vida. After a while, the snake left. Después de un momento se fue la serpiente. We often hear this word liberation, Con frecuencia escuchamos este término, la liberación. mukti, Mukti, nirvana, nirvana, realization. realización. What exactly it means? ¿Y qué significa realmente? Are these empty words? Does it have a meaning? ¿Son palabras vacías? ¿Qué significado tienen? There was once somebody asked Sri Gurudev Paramahansa Hariharanandaji, Una vez alguien le preguntó a Gurudev Paramahansa Hariharanandaji, you speak about God and God. usted habla sobre Dios. What is God? ¿Y qué es Dios? Where is God? ¿Dónde está Dios? And Sri Gurudev answered, Y Sri Gurudev respondió, calmness la calma is godliness. es la divinidad. If you are calm, Si se está en calma, you know God. se conoce a Dios. Then he says, be calm Luego dijo, hay que estar en calma and be divine. y así se podrá ser divino. All of us Todos nosotros may not understand what God means. posiblemente no comprendemos qué significa Dios. Everyone has a different understanding of God. Todo el mundo tiene su propia concepción de lo que es Dios. There was a king. Había una vez un rey. Some of his soldiers came Llegaron algunos de sus soldados and told, y le dijeron, there is a man in the town hay un hombre en el pueblo and he's telling God is everywhere. que está diciendo que Dios está en todas partes. In the cat, En el gato, in the dog, el perro, in the snake. la serpiente. How can that be? ¿Cómo puede ser esto? Is it not insulting to God? ¿No es esto un insulto para Dios? The king said, call him. El rey dijo, llámenlo. So he was called. Y lo llamaron. So the king asked, Y el rey le preguntó, I heard that you are telling God is everywhere, entiendo que estás diciendo que Dios está en todas partes, that God is in the cat, que está en el gato, God is in the dog, en el perro, in the snakes. en la serpiente. Explain to me how it is. Explícame cómo así. The person said, well, I can do that, Y la persona dijo, bueno, lo puedo hacer, but I have to do a test. pero primero una prueba. So what he did is that he wrote down a little note Y lo que hizo fue escribir una nota and give everyone in the king's court. que le dio a cada una de las personas que estaban en la corte del rey, And he said, I have written down something in that note. diciéndoles, escribí algo en esta nota. Please read it Léanla, por favor, and answer that question y respondan la pregunta and give it to me. y devuélvanmelas. So everybody wrote. Y todo el mundo escribió. The question was, Y la pregunta era, what is earth? ¿qué es la tierra? Somebody wrote, Alguien escribió, earth is our mother. la tierra es nuestra madre. Somebody wrote, Otra persona, earth is where we grow food. es donde cultivamos el alimento. Somebody said, Otra persona, we live on the surface of the earth. vivimos en la superficie de la tierra. Like that, several people answered differently.
Y así varias personas respondieron de manera distinta. So this person asked the king. Y esta persona le preguntó al rey, He said, "O king, oh rey, this earth is something we all see every day. la tierra es algo que vemos todos los días, From the moment we were born, desde que nacemos. we have been associated with this earth. Hemos estado relacionados con esta tierra. And still when we ask this question, Y aún así, al hacerse la pregunta, people have different answers. la gente responde de manera diferente. If we can have if we have different answers for something we very well know, Y si tenemos respuestas distintas para algo que conocemos bien, then can we not have different views of something that we do not know? ¿acaso no podremos tener distintas respuestas o distintas opiniones sobre algo que no conocemos? Can anyone here in this court ¿Hay alguien aquí en esta corte can claim that he or she knows God? que pueda decir que conoce a Dios? The king smiled. El rey sonrió. It is said in the scripture, Está dicho en las escrituras, those who knows God, quienes conocen a Dios they don't speak. no hablan. Those who do not know Los que no conocen and knows that they do not know, y saben que no conocen, they do not speak. tampoco hablan. So only fools tell that they know God. Solo los tontos dicen que conocen a Dios. So we cannot know God through analysis. Así que no podemos conocer a Dios a través del análisis. So when Gurudev answered that calmness is godliness, Así que en su respuesta, Gurudev dijo, Dios es la calma. then the reference is very clear. Ahí la referencia es muy clara. We understand what calmness is. Entendemos qué es la calma. Can any one of us say that we don't know what calmness is? ¿Podría alguno de nosotros decir que no sabemos qué es la calma? Maybe the grade of calmness could be different. Quizá el grado o el nivel de calma puede variar. Somebody is very calm, Alguien puede ser sumamente calmado, somebody is less restless, otra persona un poco menos inquieta. somebody is very restless. Otra persona estar sumamente inquieta. But we all experience calmness, Pero todos experimentamos lo que es la calma. and everyone experience calmness in deep sleep. Y todo el mundo experimenta la calma en el sueño profundo. So calmness Así que la calma is clear to all of us. es algo que tenemos claro todos. If we understand calmness, we Si have some ideas about God. Si comprendemos la calma, tenemos alguna idea de lo que es Dios. So that is why in the Bible, Razón por la cual en la Biblia the teaching has been la enseñanza be dice, still. estad quietos. Be still means be calm. Estad quietos significa estar en calma. It is said in the scripture Se dice en las escrituras that we are all attracted by God. que todos nos sentimos atraídos por Dios. Which God we are attracted to? Nos sentimos atraídos ante qué Dios. Somebody is attracted to Krishna. Alguien ante Krishna. Somebody is attracted to Jesus. Alguien se siente atraído por Jesús. Somebody is attracted to something else. Otra persona por otra cosa. But we all know, Pero todos sabemos we all are attracted to peace. que a todos nos atrae la paz. You will not find anybody, No encontraremos a nadie I am tired of peace, que diga, estoy harto de la paz. that I do not want peace in my life. No quiero paz en mi vida. Will you? ¿Acaso será posible? So peace is something that we all look for. La paz es algo que todos buscamos. Hence peace is God. Por lo tanto, la paz es Dios. Calmness is God. La calma es Dios. Stillness is God. La quietud es Dios. Deep peace is God. La calma profunda, la paz profunda es Dios. This is universal, Y esto es algo universal. irrespective of culture, language. No importan la cultura, el idioma. Everyone wants to be peaceful. Todo el mundo quiere estar en paz. And
differently, y de manera diferente, in different ways, en distintas maneras. we all would like to achieve that peace. Todos anhelamos alcanzar, lograr esa paz. If you would observe the matter all around, Si observamos la materia que nos rodea, each and every matter would like to go back to some kind of balance. la materia en todas sus formas busca llegar a algún punto de equilibrio. No animal, Ningún animal, no plant, ni planta, no human being, ni ser humano, no matter no importa, can stay in a state of imbalance. puede permanecer en un estado de desequilibrio. So balance is the fundamental principle of life. Así que el equilibrio es un fundamento, un principio fundamental de la vida. So if you are in balance, there is pain. Si hay desequilibrio, hay dolor. If we are balanced, then there is no pain. Si estamos equilibrados, no hay dolor. So imbalance, we call it as sorrow, El desequilibrio lo podemos llamar tristeza and balance, we call it as happiness y el equilibrio felicidad or joy. o alegría. However, there is a little a problem in understanding. Pero surge un problema. What we call as balance Lo que nosotros llamamos equilibrio is a cause es causa for the further imbalance. de posibles desequilibrios después. Hence, Por lo tanto, an intelligent person una persona inteligente look for balance busca el equilibrio that doesn't create further imbalance. que no cause más desequilibrio. We want mental balance. Queremos equilibrio mental, We want physical balance. físico, We want spiritual balance. espiritual. The whole objective of meditation Todo el objetivo de la meditación to bring balance to these three. es lograr generar equilibrio en estos tres aspectos. Equilibrium to body, Equilibrio en el cuerpo, equilibrium to mind, equilibrio en la mente, equilibrium to spirit. equilibrio en el espíritu. That is the whole and sole objective of meditation. Y ese es el único objetivo que tiene la meditación. In the Bhagavad Gita, En el Bhagavad Gita Lord Krishna said, dice el Señor Krishna, balance el equilibrio is yoga. es yoga. So anyone who is balanced Quien está equilibrado is an elevated yogi. es un yogi elevado. If we are not balanced, Si no tenemos equilibrio, then we need to do some work. tenemos que trabajar al respecto. So if we look at meditation from that angle, Si vemos lo que es la meditación desde esta perspectiva, our objective always should be nuestro objetivo entonces siempre deberá ser to bring inner balance. lograr generar equilibrio interior. And how? ¿Y cómo? There are three techniques that has been given. Hay tres técnicas que nos han sido dadas. Through some techniques, we can bring balance. A través de algunas de ellas logramos equilibrio. The first one La primera, is through some breathing technique. técnicas de respiración, We call it pranayama. que llamamos pranayama. The second one, La segunda, proper discrimination, la discriminación apropiada, appropriate understanding. una comprensión apropiada. The third one, Y la tercera, to surrender entrega. to idealism. Surrender to idealism. To idealism. Entregarse al idealismo. That idealism Y este idealismo can be called as God, lo podemos llamar Dios, can be called as Guru, Guru, can be called as the teachings of Gurus. las enseñanzas de los gurús también. So to surrender to God and Gurus. O sea, entrega ante Dios y los gurús. So through practice of breathing technique,
Así que mediante la práctica de las técnicas de respiración through discriminative mind understanding y a través de una mente que sabe discriminar y comprender, and surrendering to higher teachings, y mediante la entrega ante las enseñanzas superiores, through these techniques we can bring balance to ourselves. a través de estas tres técnicas podemos lograr equilibrarnos nosotros. Together these three Unidas estas tres is called Kriya Yoga. se llaman Kriya Yoga. So today Así que hoy we will practice these three techniques vamos a practicar estas tres técnicas in a simpler way de una manera sencilla, together. unidos. We will do practice some breathing technique. Vamos a practicar algunas técnicas de respiración We will practice some discriminative technique. y vamos a practicar algunas técnicas que desarrollan la discriminación. We will also practice a concept of surrender. Y también vamos a practicar un concepto de entrega. And we will see Y vamos a ver whether these three techniques si estas tres técnicas is bringing calmness or not. generan calma o no. Hariharananda Baba always said, Hariharananda Baba siempre decía, don't accept the teachings no aceptes las enseñanzas blindly. ciegamente. Experiment it. Experimenta por tu cuenta. See whether it works. Mira a ver si funcionan. Only you can know whether it is working for you or not. Solo tú podrás saber si a ti te sirven o no. So you will the one who will experiment it. Tú eres quien experimentará. Upon yourself you would experiment it. En ti mismo. You will be the judge. Tú serás el juez You will finally say whether it is working for me or not. y serás tú quien finalmente decida esto funciona o no. It is self-democracy. Es algo que es democracia a nivel personal. So with this, Así que con esto we will practice some little bit of meditation, vamos a practicar un poco de meditación, and these three things we'll practice. practicando estas tres cosas que mencionamos. Breathing technique, Técnica de respiración, discrimination, el desarrollo de la discriminación and surrender to calmness, surrender to God. y la entrega a la calma, la entrega a Dios. We'll start. Vamos a comenzar. Please close your eyes. Por favor, cierren los ojos. Let us remember Vamos a recordar that calmness is within. que la calma está en el interior. Slowly bring the attention to the breath. Lentamente dirijan la atención a la respiración. Remembering master's teachings, Recordando las enseñanzas de los maestros. in the breath is the presence of truth. En la respiración está la presencia de la verdad. In the breath, presence of God. En la respiración, presencia de Dios. Observe the breath Observen la respiración and remember these words again and again. y recuerden estas palabras una y otra vez. Let us practice it for a few minutes. Vamos a practicar esto unos minutos.
Let us take our attention Vamos a dirigir la atención to the top of the head, a la parte superior de la cabeza, little above the head. e incluso un poquito encima de la cabeza. Complete stillness exists. Hay una quietud total. Again and again remember, Una y otra vez recordamos, restlessness la inquietud is away from God. nos aleja de Dios. Calmness La calma is godliness. es divinidad. Let us take a slow, long, deep inhalation, Tomemos una inhalación lenta, larga y profunda. holding the breath, La retenemos. gently bend. Suavemente nos inclinamos Exhale y exhalamos. to remain with the breath. Permanecemos con la respiración. Breath is God's presence. La respiración es presencia de Dios. Gently turn to right. Suavemente nos vamos a girar hacia la derecha. Please be with the breath. Permanezcan con la respiración. To middle. Regresamos al centro. Always connected with the breath. Siempre concentrados en la respiración. God is flowing as breath. Dios fluye como respiración. To left. Damos un giro hacia el lado izquierdo.
to middle. Regresamos al centro. Inhaling, Una inhalación. holding, La retenemos. slowly sitting up. Con el aire adentro lentamente nos erguimos Exhale. y exhalamos. Please be with the breath. Por favor, permanezcan con la respiración. Inhale, Inhalen, holding, retengan sitting, slowly straightening the head. y vamos a enderezar, a erguir la cabeza. Exhale. Exhalamos. Please watch the breath. Por favor, observen la respiración. Always reminding Siempre recordando God is in the breath. que Dios está en la respiración. Again, Nuevamente, let us take a slow, long, deep inhalation. vamos a tomar una inhalación lenta, larga, profunda. Hold La retenemos to bend. y nos inclinamos hacia adelante. Exhale. Ahí exhalamos. Be attached to the breath, Estamos concentrados en la respiración, remembering recordando that God is present. que Dios está presente. Gently to right. Suavemente un giro hacia el lado derecho. Please remain with the breath. Permanezcan con la respiración.
to middle. Regresamos al centro. Please be with the breath. Por favor, sigan con la respiración. Breath is God. La respiración es Dios. Gently to left. Un suave giro hacia el lado izquierdo. Please be with the breath. Por favor, sigan con su respiración. To the middle. Vamos al centro. Let us inhale, Vamos a inhalar. holding, Retenemos el aire. slowly sitting up. Lentamente nos erguimos. Now we'll practice some breathing technique. Ahora practicaremos algunas técnicas de respiración. God is flowing Dios está fluyendo to this body. a través de este cuerpo. I am grateful. Yo estoy agradecido. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Who is flowing? God is. ¿Quién está fluyendo? ¿Quién respira? Dios está respirando. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Inhale, Inhalamos, exhale. exhalamos. Normal breath. Respiración normal. Please take your attention Por favor, dirijan su atención between eyebrow
al punto entre las cejas top of the head, y a la parte superior de la cabeza, from the soul center al centro del alma to the fontanelle. y también a la fontanela. Please stay in the fontanelle. Ahora permanezcan en la fontanela. If mind becomes restless, come to soul center. Si la mente se inquieta, vayan al centro del alma Stay there. y permanezcan allí. When it becomes restless again, go to fontanelle. Y si se torna inquieta otra vez, diríjanse a la fontanela. Please practice. Practiquen, por favor.
attention moving la atención al interior, only when needed solo cuando se requiera. between soul center and fontanel. Estamos entre el centro del alma, en el entrecejo, y la fontanela en la parte superior de la cabeza. Calmness is within. La calma está en el interior. Calmness is my own self. La calma es mi propio ser. Calmness is God. La calma es Dios. May we all realize calmness. Deseo que todos podamos realizar la calma. May everyone realize calmness. Que todo el mundo pueda realizar la calma. May there be purity, Que haya pureza, gentleness in bondad everyone's mind. en la mente de todo el mundo. May everyone be in good health. Que todo el mundo tenga buena salud. May there be no inauspiciousness Que no haya nada que no sea auspicioso, coming out from me. proveniente de mí. May the blessings Que las bendiciones of God and Masters de Dios y los maestros guide us, nos guíen, protect us nos protejan in each and every moment en cada momento of our life. de nuestra vida. May we remember Que podamos recordar the truth is within, que la verdad está en el interior. God is within, Dios está en el interior and also in everybody. y también en todo el mundo. We are grateful Estamos agradecidos for this opportunity. por esta oportunidad. May there be peace in our life, Que haya paz en nuestra vida, around us, a nuestro alrededor and everywhere. y en todas partes. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. I bow to God and Gurus, and I bow to you all. Me inclino ante Dios y los gurús y me inclino ante todos ustedes. Thank you. Muchas gracias. You can slowly open your eyes. Lentamente pueden abrir los ojos. Thank you very much. Muchas gracias. I bow to you all. Me inclino ante todos ustedes.